permíteme que anuncie una última hora que estoy leyendo y es quizás uno de los más hawkish que hay dentro de la Reserva Federal. El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, ha anunciado que deja su cargo a partir del próximo 14 de agosto para convertirse en el decano inaugural de la Escuela Mitchell Daniels de Negocios en la Universidad de Purdue. James Bullard dice adiós a 33 años al frente de la Reserva Federal de San Luis y los últimos 15 años como presidente. Y adiós también a uno de los mayores halcones que tiene el Banco Central Americano, ¿no? Sí, bueno, en la Reserva Federal la verdad que durante los próximos meses van a tener una tesitura muy difícil porque, bueno, pues los niveles de inflación empiezan a llegar a su nivel y están entre la tesitura de bajar, subir tipos. Todavía dicen que quieren subir un 0,5 antes de que termine este año. Sin embargo, pues otras personas hablan de que va a empezar a reducirse los tipos de interés. Y sí es cierto que históricamente, cuando hay una subida de tipos de interés muy repentina como la que ha habido ahora, y luego a partir de ahí empiezan a reducirse o a moderarse los tipos de interés, el mercado suele sufrir. Tenemos un nivel de deuda relativamente amplio en Estados Unidos, entonces, bueno, es una tesitura difícil que, bueno, pues es posible que alguno diga, pues oye, antes de estar yo aquí prefiero irme a otro sitio y que este problema se lo coma el siguiente, ¿no? No, eso tiene pinta, pero independientemente de que Bullard nos deje, que se vaya para convertirse en el decano de una escuela de negocios, es cierto que siempre nos van a quedar sus declaraciones y siempre nos van a quedar, bueno, pues su postura bastante agresiva o siempre hablando de subidas de tipos de interés. Parece que nunca estaba conforme con las subidas que luego se adoptaban, siempre buscaba más o quería más. Y da la sensación de que tras ese dato de inflación en Estados Unidos que hemos conocido, que ha salido bastante mejor de lo esperado, yo no sé si nos queda una o dos subidas más antes de que acabe el año, una seguro que ahora en julio, quizás la otra no sé si después del verano en septiembre o solo nos quedemos con una. Es muy complicado saberlo, pero la realidad es que el nivel de inflación que ellos preveían ya está aquí. Entonces, de hecho, ya empezaron a dejar de subir tipos de interés hace muy poco tiempo. Entonces, eso es un poco lo que prevé que posiblemente la bajada de tipos de interés esté muy cerca. Seguramente sea este año. El tema está que, bueno, todavía dicen que les queda un 0,5 de subida. Nosotros desde Belaria Inversores no lo vemos tan claro. Vemos más claro una bajada de tipos de interés que una subida, ¿no? El dato de inflación, como comentabas, es un dato positivo para el mercado, muy positivo. Por un lado, para los bancos centrales, porque van a poder empezar a moderar la subida de tipos de interés, y por otro lado, porque bueno, para nosotros los ciudadanos, durante los últimos 2 años ha habido una tendencia de pérdida de poder adquisitivo brutal para todos los ciudadanos. Estábamos viendo cómo el precio, bueno, y seguimos viéndolo a día de hoy, ¿no? Cómo el precio de todos los productos y servicios inmersos en la economía suben de manera extrema mientras que los salarios no aumentan. Esta reducción de la inflación va a hacer que, bueno, pues que esa pérdida de poder adquisitivo, esa tendencia se ralentice y por tanto tengamos disponible más dinero para poder pues utilizarlo en toda la economía. Poco a poco lo normal es que durante los próximos meses, durante los próximos años, la economía vaya remontando por ese lado, ¿no? Y luego está la parte de los bancos centrales que, bueno, nosotros Ujú. suponemos que este año, a final de este año, empezarán a moderar los tipos de interés. Seguramente, casi seguro es lo que está descontando el eurodólar, que la Reserva Federal de Estados Unidos lo haga antes o mucho antes que el Banco Central Europeo, ¿no? No obstante, y teniendo en cuenta esto, nosotros seguimos siendo cautelosos con el mercado. Nos preocupa la inversión de la curva de tipos. El hecho de que el bono a 2 años esté dando una rentabilidad en torno al 4,6 y el bono a 10 años esté en torno al 3,7, creemos que no es normal. Cuando eso ocurre es cuando, bueno, pues algo no funciona del todo bien en la economía. Y eso es uno de los datos que nos está preocupando ahora. Por eso nuestras carteras, dentro de lo que cabe, son conservadoras e intentamos evitar inversiones que este año
están subiendo mucho y que muchos inversores pues están hablando de ellas, como por ejemplo Nvidia. Hace muy poco comentábamos con Ujú. los clientes que es una compañía que está invirtiendo muchos inversores a día de hoy porque sube mucho, pero sin embargo a la valoración que está pues es totalmente abusiva, ¿no? Estamos hablando de una empresa que cotiza a 200 veces beneficios, lo que sería como pagar 220 millones de euros por una empresa que genera 1 millón de euros al año. No tiene sentido ninguno, y además lo que estamos viendo, que esto es un tema general en el sector tecnológico, es que las empresas están subiendo. Sin embargo, los beneficios de las compañías en 2023 están retrocediendo. Hay una discrepancia entre precio y beneficio que, teniendo en cuenta la inversión de la curva de tipos, pues no nos parece el momento de adentrarnos, sino seguir manteniendo una cartera relativamente conservadora. Estos días el oro ha estado subiendo pues alrededor del 5 o 6%, todas las mineras, ¿no? En vista un poco a la situación económica actual. Por tanto, a pesar de que la inflación se esté moderando, de que eso se prevea que los bancos centrales pueden empezar a moderar los tipos de interés, hay que seguir siendo cauteloso porque todavía hay algunos puntos que nos tienen un poquito o que llaman un poco a la cautela. Ujú. Es cierto que hay que mantener la prudencia, aunque es verdad que el dato de inflación en Estados Unidos pues ha devuelto el optimismo, ha devuelto la euforia, y estamos viendo como incluso se sigue alargando ese efecto, porque hoy lo hemos visto en las principales bolsas europeas, el IBEX 35 rozando de nuevo los 9.500 puntos, y también lo estamos viendo, estabas mencionando en las divisas, el euro como ha pegado un auténtico acelerón, está por encima de los 1,11 dólares, y da la sensación de que el dólar va a seguir debilitándose, vamos a seguir viendo al euro hacia arriba. Y en el mercado de commodities, el petróleo, hemos vuelto a ver al Brent por encima de los 80 dólares. Hmm. Sí, respecto al euro dólar, el mercado está previendo un poco la tesitura que se va a dar de cara a los próximos meses con los tipos de interés. La primera subida del dólar, si recuerdas, fue cuando la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir tipos de interés de manera muy agresiva, mientras que el Banco Central Europeo se quedaba parado, ¿no? Eso fue lo que hizo que el dólar se revalorizara pues entre un 10 y un 15% respecto al euro en muy poco tiempo, ¿no? Justo se está dando lo contrario esta vez. El mercado está descontando que la Reserva Federal va a empezar a bajar tipos y que el Banco Central Europeo los va a mantener o los va a subir. Entonces el euro está empezando a revalorizarse, ¿no? Nosotros, el euro está ahora mismo en 1,12, la zona de 1,15 nos parece una zona justa, donde el precio del euro dólar llegaría a un nivel donde nosotros pues ya estaríamos, digamos, tranquilos, no intentaríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Hay que tener en cuenta que el eurodólar desde prácticamente inicio de 2023 ha subido un 15%. Y todo esto se está dando por una tesitura que, bueno, pues va a ocurrir durante este año y mediados del año que viene en los tipos de interés. El mercado descuenta previamente el acontecimiento futuro, y es lo que está pasando ahora en el eurodólar. Esto es un punto que está beneficiando a las materias primas, entre ellas al petróleo, también al oro. Como se pagan en dólares, el hecho de que el euro se revalorice frente al dólar hace o abarata mucho más la compra de la materia prima, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. Por eso cuando vemos el euro subir, también tiene cierta correlación positiva con algunas materias primas, sobre todo con el oro, pero también con otras materias primas, como has comentado, con el petróleo. Ujú. Este viernes, mañana, temporada de resultados, sobre todo los grandes bancos en Estados Unidos, y luego le llegará el turno a los, como ya los llaman, los 7 magníficos. ¿Qué van a salir de esas cuentas? ¿A qué tenemos que estar pendientes? Sí, bueno, los resultados empresariales no van a ser del todo buenos, creemos, no este trimestre, sino durante los 2 siguientes trimestres. Y esto se da porque se está empezando a ver ahora, digamos, las consecuencias de la subida de tipos de interés. Pero, como dato positivo, diré que el mercado todo esto ya lo conoce. El mercado lo empezó a conocer en el momento que la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir tipos de interés en 2022. En el momento que empiezan a subir tipos de interés, a pesar de que los beneficios empresariales a inicio de 2022 subían, ya la bolsa empezó a caer hasta un 30%. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los analistas, todos los asesores sabemos los tipos de interés, hasta dónde pueden llegar, sabemos el nivel de deuda que tienen las compañías, entonces se puede hacer un descuento de flujos de caja y saber cómo afecta al balance de las empresas la subida de tipos de interés. Por eso el mercado en Estados Unidos cayó un 30%. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Venimos en la recuperación.
Todos, históricamente, después de una crisis o de una caída importante de mercado como la que vimos en 2022, siempre después hay una consolidación en beneficios, que es lo que está pasando a día de hoy. Vemos que las empresas cada vez generan menos beneficios porque se están viendo, digamos, cristalizado la subida de tipos de interés o los problemas que venían antes, ¿no? Como ejemplo, te pondría 2011-2013. Lo que está pasando a día de hoy es parecido a lo de 2011-2013. Sin embargo, los 8 años siguientes fueron buenísimos para las bolsas, o han sido buenísimos porque estamos hablando de hace muy poco tiempo, ¿no? Eso es algo que seguramente se dé ahora. A nosotros esta parte realmente no nos preocupa. Lo que nos preocupa a corto plazo son los dos puntos que te comento. El tema de la inversión de la curva de tipos, que el bono a 2 años esté dando más que el bono a 10 años, y otro punto muy importante que no se comenta mucho, la reducción del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Hemos visto que hay una relación muy positiva entre el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos y la bolsa americana, el SP 500. Vemos cómo cuando la Fed inyecta dinero, el SP 500 sube, y vemos cómo cuando la Fed saca el dinero del balance, el SP 500 cae. En este año 2023 está empezando a haber una discrepancia. Por primera vez en 4 años. Creemos que si la Fed sigue reduciendo su balance, el SP 500 a corto plazo tampoco puede irse a máximos. Es muy complicado, ¿no? Porque dependen mucho de la situación de los tipos de interés y de la inyección de dinero. Por tanto, los beneficios empresariales prevemos que no van a ser muy bollantes este trimestre y el siguiente, pero creemos al mismo tiempo que el mercado lo sabe. El problema principal lo vemos, como comento, en la inversión de la curva de tipos, que eso es un problema que a corto plazo tal vez no afecta, pero a 12-24 meses tenemos que estar muy pendientes, y también de la parte del balance de la Fed, donde tiene una correlación muy directa con el SP 500, y a día de hoy se está viendo una discrepancia importante a la cual hay que atender.